Nuevamente te damos la bienvenida a este día martes. Estamos muy contentas y muy agradecidas con el Señor de que a pesar de la situación que permanece, Él ha permitido que podamos continuar con nuestros estudios a través de estos videos. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a que te conectes todos los martes a las 7 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Estamos reuniéndonos a comentar el estudio precisamente de cada martes. Hemos tenido de verdad reuniones muy edificantes, todas las que hemos estado presentes, pues se han escuchado aportaciones que han sido muy importantes y desde luego que han traído enseñanza y consejo, consuelo para otras. Te invito a que te reúnas con nosotros todos los martes a las 7 de la tarde. Puedes ponerte en contacto con Olga para que ella te proporcione la liga o el link al que debes de entrar junto con la contraseña y te puedas conectar. Recuerda, los martes a las 7 de la tarde. Así que te esperamos este día y ojalá que te animes. Bueno, pues no te vayas a asustar por el título del estudio de hoy. Yo lo he titulado ¿Conflictiva yo? Bueno, pues antes de entrar de lleno, me gustaría que definiéramos lo que quiere decir la palabra conflicto o qué es un conflicto. Según el diccionario, la palabra conflicto se refiere a una oposición o desacuerdo entre personas con diferentes opiniones. Todas sabemos que se ven conflictos por todos lados. Constantemente escuchamos de personas que se encuentran en medio de una situación de conflicto, ya sea en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, entre vecinos o incluso dentro de la iglesia, desgraciadamente. ¿Por qué debemos estudiar sobre esto? Bueno, pues principalmente porque es una problemática recurrente. Lo convierte en un tema importante porque debemos saber cómo manejar nuestras diferencias. Debemos aprender a hacerle frente al conflicto, ya sea que seamos nosotras mismas quienes hayamos generado el conflicto o que por circunstancias ajenas a nosotras de pronto nos veamos en medio de uno. Es muy fácil levantar problemas donde no los hay. El conflicto siempre va a existir. Dios nos hizo diferentes, podemos coincidir en muchas cosas, pero hay ciertas conductas o corrientes que a veces nos llevan por caminos distintos. Y es ahí donde a veces no podemos conciliar con otras personas. Como los conflictos se pueden dar en diferentes matices y formas, desgraciadamente también dentro de la iglesia podemos tener nuestras diferencias. Cada uno de nosotros somos como una parte diferente del cuerpo humano, como la analogía que nos enseña Pablo en 1 Corintios 12. Un cuerpo con muchas partes. Algunas partes parecieran ser más débiles que otras, pero todas son necesarias. Y Pablo concluye este capítulo haciendo mención que hay una mejor forma de vida y continúa en el capítulo 13, que tanto nos gusta, donde habla de que el amor es mayor. Dios nos ha hecho individuos únicos. Todos tenemos diferentes opiniones, deseos, convicciones, etc. Pero si aprendemos a manejar nuestras diferencias, podemos lograr grandes aportaciones que estimulen al diálogo, a la fraternidad y así poder cultivar el amor, la misericordia y el perdón. Si tenemos un desacuerdo, hay un conflicto. No necesariamente debe haber un pleito por ese conflicto. Podemos tener diferencias de opinión sobre un tema, pero podemos resolverlo de una forma amistosa, de una forma piadosa, de tal manera que podamos evitar las divisiones o separaciones entre las personas. ¿Cómo podemos manejar esos conflictos que son inevitables? Aunque todos quizás somos de una misma nacionalidad, por ejemplo,
Tenemos diferente educación, diferente trasfondo, diferentes costumbres. Como cristianas, Dios quiere que representemos la unidad. Constantemente somos retadas a vivir en armonía y a manejar nuestras diferencias, no negándolas, sino enfrentándolas con amor y madurez. A lo mejor esta pregunta está de más, pero ¿alguna vez te has visto dentro de un conflicto? Bueno, pues bienvenida al club. Hasta cierto punto es una parte normal de nuestra vida. Estamos rodeados de personas. Es común tener diferencias de opiniones sobre algún tema. Puede ser que lo que yo haga esté afectando a otras personas o que mis palabras puedan herir a alguien más. Entonces, no solamente se trata de identificar el conflicto, sino cómo saber enfrentarlo y buscar darle solución. Si estoy teniendo una situación conflictuada con alguien más y yo ya me di cuenta, ya pude identificar que hay algo que está estorbando entre esa persona y yo, no debería de esperar a que la otra persona también se dé cuenta, sino que debo ser llevada por el amor a mi esposo, a mi hijo, a mi hermana, etcétera, a enfrentar esa situación y buscar cómo solucionar y llegar a un acuerdo, perdonando y olvidando la ofensa. Por ejemplo, hay diferentes formas de abordar un conflicto. Una sería alejarse, aunque esto a veces no es la mejor solución. Algunas relaciones son demasiado importantes como para simplemente alejarse. Yo no voy a dejar a mi hijo o a mi esposo así nada más. Otra sería finalmente ceder a la presión y evitar que las cosas se compliquen más y de alguna forma hacer sentir a la otra persona que ha ganado. Algo así como decir, ya sabes qué, está bien, di lo que quieras, piensa lo que quieras. Bueno, esa no es una forma de solucionarlo, porque eso solo puede traer más frustración, más enojo o amargura a mi vida. También el conflicto puede ser tan doloroso que preferimos guardar silencio y pretender que no ha pasado nada. Y lo único que conseguimos es que el conflicto solo se esté cocinando en una olla express a punto de reventar. Hay una situación, hay una incomodidad. Algo no está bien, pero el tema no se toca. A través del estudio de este tema, iremos aprendiendo cómo debemos abordar el conflicto para no ser yo quien empeore las cosas o que no tome la decisión de huir para no enfrentar las consecuencias o evitar ser lastimada. A veces es inevitable, pero el conflicto no tiene por qué ser doloroso si lo hacemos desde un enfoque bíblico. Obviamente, a veces los conflictos se dan con otras personas que no son creyentes y por su falta de conocimiento de Dios y su palabra es más difícil poder conciliar o poder encontrar una solución al problema. Pero eso no me quita la responsabilidad de hacer mi parte para mantener relaciones sanas con otras personas. Así como nos exhorta Pablo en Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Pero primero veamos cuál es la raíz del conflicto. El conflicto en un sentido general surge desde el momento en que dos personas están en desacuerdo. Puede abarcar desde pequeñas diferencias de opinión hasta fuertes discusiones donde puede haber ofensas, maldiciones y en casos muy extremos la muerte. El conflicto no surge de la nada. Se ocupan dos personas para iniciar una disputa. Peleo porque no estoy consiguiendo lo que quiero y me voy a enojar cuando no lo consiga. Y si no lo consigo, entonces voy a castigar a otros por eso. ¿Qué dice Santiago? Santiago en el capítulo 4 de versículo 1 al 2 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes?
¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago afirma que el origen de las luchas internas está en las pasiones. El deseo de satisfacer esas pasiones viene, desde luego, del egoísmo, que es opuesto a Dios y su palabra. Esas pasiones combaten en nuestro interior, que encierran la humanidad o la naturaleza caída del hombre. Santiago está haciendo una aplicación específica del principio fundamental que Jesús enseñó en Mateo 15:19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Nuestro corazón es la fuente de todos nuestros pensamientos, deseos, palabras y acciones. Por lo tanto, son también la fuente de nuestros conflictos. Estos pasajes describen la causa fundamental del conflicto, los deseos no satisfechos en nuestro corazón. Cuando queremos algo y sentimos que no estamos satisfechos a menos que lo consigamos, ese deseo comienza a controlarnos. Si los demás no logran satisfacer nuestros deseos, a veces los condenamos en nuestro corazón y luchamos más fuertemente para salirnos con la nuestra. Ese deseo puede ser algo físico, hasta el querer o pretender que otra persona piense o actúe como yo quiero. Cuando nuestro deseo por el placer de forma ilícita se frustra y no se realizan esos deseos, se inicia una guerra externa. Ya no es solo la lucha en mis pensamientos o mis deseos, sino en la guerra que se libra con la otra persona. Cuando Santiago habla de envidias, se refiere al deseo desmedido, mal encaminado y pecaminoso. Cuando no se complace algo que es codiciado o envidiado, la persona tiende a estallar en ira, a llenarse de cólera, a veces incluso llegando hasta matar. Cuando las personas albergan esos deseos impetuosos, arrebatados, pero no pueden alcanzar lo que envidian o lo que codician, combaten y luchan. Los conflictos conyugales, familiares, laborales, interpersonales, etcétera, todos estos son resultado de la codicia y la envidia personal no satisfecha. Usted investigue un poco y pregunte por qué se divorcian las parejas. Los conflictos es algo que no debe sorprendernos. Vivimos en un mundo caído, somos personas complicadas. En algún momento los conflictos se harán presentes en nuestra vida y a través de nuestro pecado les vamos a dar rienda suelta hasta que se forme una bola de nieve que, conforme avanza, va creciendo más y más hasta que se vuelve incontrolable. Como mujeres, por ejemplo, nos gusta relacionarnos con otras mujeres, nos gusta tener esa conexión con las amigas y especialmente nos gusta ponerle sal a las relaciones. Somos amigueras y no nos gustan los conflictos, pero cuando llegan, no queremos que nuestras relaciones se afecten. Ningún conflicto va a desaparecer por más que lo ignoremos. Debemos hacerle frente, debemos exponerlos, hablarlos. Cuando decidimos hacer eso, estamos aprovechando una oportunidad para que la gracia de Dios triunfe. El buscar dialogar y exponer esa situación, estamos dando paso a que Dios obre en nuestra vida y en la de la persona con quien tenemos el conflicto. En una actitud de apertura voy a hablar,
pero debo estar dispuesta a escuchar tal vez algo que no quiero oír. Un conflicto siempre es de dos vías, siempre son dos los involucrados, personas que están pensando diferente, si no, pues no hubiera conflicto. Nunca debemos olvidar de la tendencia que tenemos a pecar, porque solemos marcar las faltas en la otra persona y pasamos por alto las nuestras. Debemos darnos el tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Y bien, una vez que hemos visto qué es el conflicto y cuál es su raíz, veremos que como cristianos no podemos librarnos del conflicto porque nosotros somos parte de él. Nuestro pecado coopera con gusto para dar rienda suelta a las pasiones que combaten en nuestro interior, dice Santiago. Como todas las personas, somos egocéntricas y ahí radica la raíz del conflicto. Desacuerdos leves, diferencias de opinión, críticas, murmuración, chismoseo, difamación, ofensas. Todas estas son formas de conflicto. Lamentablemente, los cristianos enfrentamos el conflicto como todos los demás. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, a partir del versículo 36 en adelante, relata de un desacuerdo que tuvieron Pablo y Bernabé. Pablo estaba planeando su segundo viaje misionero y quería visitar a las iglesias y a los nuevos convertidos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pablo se opuso porque Juan Marcos anteriormente les había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en su obra misionera. Dice la Biblia que su desacuerdo fue tan intenso que mejor se separaron. Pablo se fue hacia un lado y Bernabé se fue hacia otro lado. No fue una separación amistosa porque tenían opiniones diferentes respecto a Juan Marcos. Así como usted lo lee, habla de que tuvieron una discusión acalorada con apasionamiento. Así que Pablo era un hombre que también tenía conflictos. Bernabé tenía conflictos. Pero lo más importante es que sí se reconciliaron después. ¿El Señor sabe de antemano que habrá conflictos entre sus hijos? Obviamente que sí. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Pero una cosa es importante. El hecho de que haya conflictos entre los cristianos no elimina el mandato de congregarnos en una iglesia local. Hay personas que prefieren no pertenecer a ninguna iglesia porque dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Quizás se han topado con ciertos conflictos o personas conflictivas dentro de una iglesia y como ellos no se sienten parte del problema, prefieren estar lejos. Eso habla de que hay orgullo en el corazón. Dios sabe que siempre habrá situaciones entre creyentes que si no las manejamos adecuadamente pueden convertirse de pronto en una lucha de poderes, en un choque de voluntades y eso traer mucho conflicto dentro de la iglesia. Por ejemplo, Evodia y Síntique eran mujeres que habían colaborado con el apóstol Pablo. Eran mujeres que servían en la iglesia. Amaban al Señor también. Pablo no especifica el conflicto que había entre ellas, pero debió ser algo serio porque Pablo vio la necesidad de mencionar eso en una carta que iba a ser leída a toda la iglesia en Filipos. Seguramente ese problema estaba afectando al resto de la congregación. Ellas dos solas no se ponían de acuerdo, pero fíjense cómo Pablo no toma partido, no se puso de un lado o del otro, simplemente les animó a que arreglaran su desacuerdo. Este evento de Evodia y Síntique queda de evidencia para el resto de nosotras, que los conflictos se van a dar, pero no solo eso, sino que somos llamados a reconciliarnos con nuestros hermanos en la fe y arreglar nuestros desacuerdos, tener la actitud correcta para visualizar el conflicto y arreglarlo. Una hermana en la fe es aquella mujer por la que Cristo derramó su sangre.
esa hermana que está a mi lado con sus imperfecciones y yo con mis imperfecciones también, hemos sido lavadas del perdón de nuestros pecados y vamos camino a esa ciudad celestial. Debemos permanecer animándonos, alentándonos, exhortándonos hasta el día que lleguemos al cielo. Cristo está haciendo su obra en medio de instrumentos débiles y pecadores como nosotras. Alguien dijo que la iglesia es como un hospital que está lleno de enfermos siendo curados para llevarnos a la gloria. Y en ese sentido debemos amar a nuestros hermanos y ser instrumentos de bendición para otras. No todo va a ser paz y tranquilidad, hermanas. Por eso debemos buscar la forma de cómo resolver el conflicto. Vamos a leer en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 3 al 5, dice: ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Jesús usa esta ilustración, digamos, exagerada para explicar que el primer hombre es un hipócrita al tratar de corregir al otro. Debe ocuparse primero de su propia falta, porque el tronco o la viga en su ojo le distorsiona la vista y no le permite ver claramente. Hay un tronco en mi ojo que me impide ver bien y solo me estoy enfocando en la astilla del ojo de la otra persona. Debemos ser honestas con nosotras mismas y examinar lo que hay en mi corazón y cómo he contribuido al conflicto. Si yo no me examino a mí misma y solamente me concentro en marcar y señalar los pecados de la otra persona, entonces no estoy siendo sincera y Dios me ve como una hipócrita. Mi actitud correcta debe ser orar, pedir a Dios en humildad que me muestre si es que de verdad yo aún no tengo la claridad de la situación, en qué he pecado contra la otra persona, qué nos ha llevado hasta este momento de confusión y de distanciamiento. Desde luego, orar y pedir a Dios dirección para saber cómo puedo abordarlo con esa persona para buscar la solución. ¿Qué pasa cuando ignoramos el conflicto? Pensamos que al no hacerle caso, simplemente desaparecerá por sí mismo. Ignorar el problema no lo resuelve, es peor. Entre más pasa el tiempo, se vuelve más difícil solucionar el problema. El corazón de las personas se va llenando cada vez más de dolor, amargura, miedo al rechazo y es muy difícil enfrentarlo. ¿Has visto alguna vez cuando se concentra el gas y de pronto se enciende una flama, cómo explota todo eso donde el gas había estado contenido? Bueno, cuando un conflicto no se soluciona, está ahí concentrándose para que en el momento que se enciende la flama, explota todo y las consecuencias son muy dolorosas. Me gustaría resumir esta última parte de esta manera. Número 1, los problemas nunca se van a arreglar por sí solos. Nosotras debemos enfrentarlos, platicarlos, estar dispuestas a escuchar, aceptar nuestro pecado, pedir perdón, corregir, siempre enfocadas en que toda esa situación traiga gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos tenido un desacuerdo con alguien y con tal de que las cosas no escalen a mayores, preferimos mejor guardar silencio? Está bien la prudencia, hermana. Está bien callar si no tenemos nada que decir. El problema
viene cuando yo empiezo a platicar de mi problema con alguien ajeno. No estoy hablando en los casos en que recurrimos a otra hermana entendida en la palabra buscando consejo, sino aquellas veces que platicamos el conflicto a otra hermana con la única intención de buscar aliadas. Número 2, necesitamos recurrir a la oración. Señor, te ruego que abras mis ojos para que pueda ver cómo he contribuido a este problema. Orar por la situación y pedirle a Dios que nos permita ver las cosas de una forma objetiva, que no permita ver nuestra falta, que nos permita, ver nuestra falta. ¿Qué honor habrá en ganar una disputa si yo no reconozco mi falta para resolver la situación? Debemos orar para tener la perspectiva correcta de Dios, no desde mi punto de vista, sino desde la perspectiva correcta de la palabra. Qué maravilloso sería que mientras usted ora, Dios está obrando en el corazón de la otra persona de tal forma que ella también anhela la reconciliación con usted. Número 3, tratar el conflicto sin traer las cosas a la conversación que no tienen nada que ver con el problema. Qué importante es esto, porque al querer dialogar de un tema se hacen 10 y nunca concretamos nada, nos volvemos necias. Después de orar y pedir al Señor que ponga el tiempo correcto y el momento adecuado, la claridad de nuestra mente, debemos enfocarnos en el conflicto en sí, no traer a colación hechos o datos que no tienen nada que ver con el problema. Debemos ser específicas e intencionales al tratar de resolverlo. El número 4, hemos hecho algo también para contribuir al conflicto. No somos perfectas. ¿Lo quiere solucionar? Vaya a la conversación con un oído presto a escuchar. Actúe con sabiduría. La sensatez es una virtud. Es una cualidad que tienen las personas maduras y prudentes de sus actos. Probablemente la otra persona también tenga cosas que decir y yo debo estar con mi corazón dispuesta a recibir, a aceptar y a ofrecer perdón por la ofensa. Y el número 5, examine bien sus palabras. Antes de ir con la persona a buscar o buscando la solución del conflicto, piense bien lo que va a decir. Que cada palabra sea con la intención de edificar. Hay una tendencia en nosotras de querer destruir a la otra persona. Queremos que se dé cuenta de la realidad y no hay una actitud de amor, no hay una actitud piadosa de edificar a la otra persona. Debemos tener cuidado con eso y conceder a otros la misma gracia que esperamos para nosotras. Quiero que leamos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 29 al 32. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A veces queremos que la otra persona vea nuestro enojo y herimos con nuestras palabras. La hacemos sufrir con nuestras palabras. Eso es algo que no debe suceder porque es contrario a lo que enseñan las Escrituras y al ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos confrontar con la verdad sin perder de vista el amor. Somos llamadas a que en medio de querer solucionar un conflicto, digamos la verdad, pero decirla en amor.
El amor debe cubrir cada una de las palabras que vamos a decir a la otra persona a la hora de abordar nuestros conflictos. Aprendamos a decir la verdad, pero con gracia. Querer solucionar un conflicto con la intención de ganar, eso nunca termina bien. Se gana más con una actitud humilde, con un deseo de sanar, que con una actitud desafiante, prepotente o altanera. No olvidemos que el amor es sufrido. Si yo tengo la actitud correcta, no voy a ir a buscar la solución del problema con la intención de ganar, sino de conciliar, de corregir y de perdonar. Por la obra de Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. No debemos olvidar eso. En la cruz hay perdón. No importa el tamaño de nuestros pecados. Si Él, siendo perfecto, perdona nuestros pecados, ¿cuánto más nosotras deberíamos hacerlo, mujeres? Yo quiero invitarte este día o esta tarde a que en una actitud de reverencia ores y le preguntes al Señor si es que hay algo pendiente de resolver con alguna otra persona, sea cristiana o no lo sea. Algo que quizá has enterrado pretendiendo que no ha pasado nada, pero sigue ahí, listo para florecer en cualquier momento. Quizá Dios ha traído a tu memoria de algún evento que no has resuelto. Te animo a que ores, a que pidas perdón al Señor por haberlo ofendido con tu actitud y busques a una persona para solucionar eso que quedó pendiente. Cuando alguien tiene algo en contra de nosotras, Dios quiere que seamos nosotras quienes demos el primer paso hacia la paz y la reconciliación. Cuando Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien que nos ha ofendido? La respuesta de Jesús fue 70 veces 7. Esto quiere decir innumerables veces. El número 7 no se impuso como un límite de la cantidad de veces que nosotros debemos de perdonar. Cristo da a entender que debemos estar dispuestas a perdonar de forma ilimitada. Somos llamadas a procurar la paz y la unidad. Nuestro propósito más grande es el de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Crecer en su semejanza en cuanto a su santidad, su misericordia y su perdón mientras le servimos en este lado de la eternidad. Ora conmigo. Padre, te pido perdón porque te he ofendido, Señor, porque he guardado en mi corazón actitudes erróneas, he guardado en mi corazón pensamientos equivocados o pecaminosos en contra de alguien más. Muéstrame, Señor, la actitud correcta que yo debo tener con aquellas personas que me ofenden o que me han ofendido. Muéstrame el camino correcto del amor, de esa actitud que tú mostraste en esa cruz, Señor. Te pido perdón y te ruego por el corazón de cada una de mis hermanas, para que puedan examinarse a sí mismas, Señor. Puedan exponer a la luz cualquier cosa que esté estorbando entre ellas y tú. Si hay conflictos pendientes de resolver, si hay corazones lastimados o heridos por las palabras que se han dicho, Señor, trae paz y consuelo a cada una de nosotras. Perfecciónanos en ese amor, Señor, en ese amor como el amor de Cristo, tu Hijo amado. En su nombre oramos, Padre Santo. Amén. Pues muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí y nos vemos hoy mismo 7 de la tarde por Zoom. Que estés bien.